Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Herramientas Telemáticas. En esta ocasión socializaremos la fase individual de la tarea número 3. Recordemos que la tarea 3, comunicación y colaboración en la web, corresponde a la unidad número 2, tiene un valor de 100 puntos y comprende dos fases, fase individual y fase colaborativa. Se realiza entre el 5 de octubre y 7 de noviembre. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta fecha incluye tanto la fase individual como colaborativa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para realizar la fase colaborativa se requiere haber cumplido con la fase individual en las fechas establecidas en la guía de actividades. De acuerdo con la guía de actividades, la fase individual tiene un plazo de 26 de octubre y la fase colaborativa se realiza entre el 27 de octubre hasta el 7 de noviembre. Como lo establece la guía, la fase colaborativa se realiza únicamente para los que cumplieron con el plazo de la fase individual. Para realizar la actividad se recomienda en primera instancia revisar las referencias bibliográficas de la unidad número 2. Luego, realizar una interacción en el foro establecido de la tarea 3, comunicación y colaboración en la web. En este foro usted va a encontrar un tema para la fase individual y una vez se agote este espacio, se utilizará un tema para la fase colaborativa. De igual manera, debemos tener en cuenta revisar de manera detallada la guía de actividades y rúbrica de evaluación que se encuentra en el entorno de aprendizaje. De igual manera, el formato anexo 1 que debe diligenciarse para esta fase individual. En el tema de la tarea 3, comunicación y colaboración en la web, fase individual que nos atañe en este momento, usted encontrará una imagen con los pasos relacionados con esta fase. También encontrará un link para el material de apoyo de la tarea número 3 en su fase individual y está la información del reto que se invita a cumplir. Para quienes deseen realizar el reto de la tarea número 3, fase individual, podrá tener 30 puntos adicionales a la tarea que cumplió con menor puntaje, llámese tarea 2 o tarea 5. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si desea cumplir el reto y tener 30 puntos adicionales para la tarea con menor puntaje, el plazo para realizarlo es 21 de octubre. Por lo tanto, se recomienda que lo realice de manera semanal. El reto 1 del 5 al 12 de octubre, reto 2 del 13 al 18 de octubre, finalizando con el reto 3 del 19 al 21 de octubre, para que podamos tener 30 puntos adicionales a la tarea con menor puntaje, llámese tarea 2 o tarea 5. Es de recordar que cada uno de los retos será validado por su tutora. Así que, estimado estudiante, la invitación es aprovechar para tener este beneficio adicional y cumplir la fase individual por tardar el 21 de octubre con el aval de su tutor. Recordemos que seguiremos utilizando el PLE que creamos en la tarea número 2. En esta ocasión crearemos la colección tarea 3 que debe estar al mismo nivel de la tarea número 2. A manera de ejemplo les mostraré cómo debe quedar al final esta colección. Deberá tener un acceso a Google Scholar, que es un buscador académico, acceso a la biblioteca de la UNAD. Debemos tener 3 fuentes académicas correspondientes a las 3 temáticas de la fase individual, tener acceso al código QR del documento en línea
que se realiza en la fase colaborativa. Recordemos que podemos eliminar cualquier colección solo arrastrándola y llevándola hacia la papelera en la parte inferior derecha. Para crear la colección hacemos el mismo procedimiento de la tarea número 2. Adicionamos colección, asignamos el nombre, colocamos una descripción y adicionar. Aquí ya queda la tarea número 3. Recuerden que el orden no tiene ninguna importancia. Validamos que sí ingresemos a la colección tarea 3 y dentro de tarea 3 vamos a adicionar los elementos que solicita la guía. En este caso, acceso a un buscador como Google Académico. Aplicamos clic, seleccionamos página web y pegamos. El siguiente elemento que solicita la guía es el acceso a la biblioteca de la universidad. Realizamos el mismo procedimiento, aplicamos clic sobre página web, adicionamos e inmediatamente queda el acceso a la biblioteca. El siguiente paso establece revisar las temáticas relacionadas con las preguntas de la plantilla. En este caso se recomienda revisar información de redes sociales, comunicación asertiva y derechos de autor. A manera de ejemplo vamos a utilizar el buscador académico de Google. Vamos a averiguar sobre comunicaciones asertivas. Recordemos que debemos hacer una pequeña curaduría de contenidos. A manera de ejemplo vamos a suponer que este documento que se encuentra aquí es el que yo requiero para contextualizarme. Selecciono la URL, la copio, voy y lo adiciono como página web dentro de mi PLE tarea número 3. En esta ocasión, para realizar la revisión de redes sociales, vamos a utilizar Redalyc. Suponemos que este documento que habla sobre los aspectos legales al utilizar las principales redes sociales en Colombia es el que nos sirve para contextualizarnos. Copiamos y lo pegamos como página web dentro del PLE. Recordemos que tanto Redalyc como Google Académico me permite generar la referencia o la cita bibliográfica. De Google Académico aparecen unas comillas que dicen citar y aparece la referencia en APA. Esta referencia debo tenerla en cuenta ya que la voy a requerir para el documento grupal. De igual manera, cuando utilizamos Redalyc, aparece un botón de cómo citar y está el formato de APA 6 que yo puedo copiar y pegar dentro del documento que voy a necesitar para la fase colaborativa. Recordemos que debemos hacerle unos pequeños ajustes ya que él está en normas APA 6 y la exigencia es APA 7, sin embargo, nos sirve de referente. La tercera temática que vamos a revisar es derechos de autor. Vamos a suponer que después de realizar una pequeña curaduría de contenidos, el documento que habla sobre las nuevas tecnologías en el derecho de autor y su evolución en Colombia es el que requerimos. Realizamos el mismo procedimiento, copiamos la URL y la pegamos dentro de Perstris, sitios que aparecen en la guía de actividades hasta el punto número 5. Tenemos la colección tarea 3, dentro de ellas está el acceso a la biblioteca, acceso a Google Scholar y a los 3 documentos que requerimos para contextualizarnos sobre las temáticas.
Ya una vez realizado el procedimiento, el último paso que queda es informar la URL pública del PLE al tutor para realimentar. Recordemos que para generar la URL pública aplicamos clic sobre Share o Compartir, enlace permanente, y esta URL que nos muestra es la que informamos en el foro al tutor para ser realimentado. Se recomienda revisar el formato solicitado y diligenciarlo de manera correcta, incluyendo el nombre del estudiante, la URL pública del PLE, los datos de contacto sin cuenta con usuario de Skype, una cuenta de correo activa y el número telefónico si desean. Recordemos que la URL pública del PLE ya la hemos generado e informado en el foro, así que nuevamente la copiamos y la informamos en la plantilla. Debemos validar que tengamos toda la información de manera correcta, de acuerdo con lo solicitado. Ya tenemos el nombre del estudiante, la URL pública del PLE, la cuenta de usuario de Skype, una cuenta de correo activa para generar el documento en línea grupal que van a realizar en la fase colaborativa y el número telefónico si desea. El siguiente paso consiste en leer las 4 preguntas que establece la plantilla, una de las 2 alternativas de acuerdo con su percepción. Seleccionar la que considera de acuerdo con su percepción y dar una explicación o sustentación de por qué considera que la alternativa seleccionada es la que es más conveniente. Recordemos que no existen respuestas correctas o incorrectas, es solo un punto de vista o percepción de acuerdo con su criterio. Por lo tanto, podemos seleccionar la A o la B de acuerdo con su predilección. Una vez hayamos seleccionado una de las 2 respuestas en cada una de las preguntas y justificado la razón de por qué se eligió la A o la B de acuerdo con el criterio, solo nos resta guardar la plantilla y publicarla en el foro. Le vamos a asignar un nombre, anexo 1, nombre del estudiante, y el último paso es informarla en el foro. Para informarla en el foro vamos a la opción de avanzada y adjuntamos el documento de la plantilla. Anexo 1, plantilla, nombre del estudiante. Recuerde que la plantilla tiene unas instrucciones que debe eliminar antes de publicarla en el foro. Su tutora le realizará la revisión que tenga los datos de contacto únicamente. Se recomienda eliminar estas instrucciones una vez la tenga diligenciada antes de publicarla. Recuerde que su tutor no validará respuestas correctas o incorrectas porque son una percepción. Lo único que será revisión es que haya completado de manera correcta la información y haya resaltado una de las 2 alternativas y justificado su elección. Ya con este último paso hemos cumplido con el reto 1, reto 2 y reto 3. Recordemos que el plazo para la fase individual es 26 de octubre, sin embargo se recomienda, si desea realizar el reto y obtener 30 puntos adicionales para la actividad con menor puntaje, el plazo es 21 de octubre. Muchos éxitos en la fase individual de la tarea número 3.